Hola amigos, de tus propias palabras, soy Alejandro Ruiz y va en mi cara de felicidad porque hoy es día de teatro. Día de teatro porque vamos a platicar no solo del teatro, sino curiosamente de las producciones orientales en Japón, de los tipos de teatro y lo que se va a hacer en México al respecto. Jessica Gámez, Hola, actriz, productora, tú eres todo. Digo, me podría llevar aquí el programa, pero no es para tanto. ¿Cómo te sientes? muy bien, muy contenta. Muchas gracias Alejandro, gracias por recibirnos. Buenas tardes a todos. Pues muy contenta con esta nueva serie de actividades que vienen en México y que van a estar muy interesantes y que además creo que es muy importante decir que es para todo público. Perfecto, y si le ven la carita de cansada es porque está cansada, Sí. porque ha estado ensayando fuerte para esta entrevista, entonces nos va a llenar de muchas cosas alegres y va a ser un buen programa. Antes que nada, Jessy, yo te pregunto, ¿qué tiene que enseñarnos el teatro oriental en sus distintas facetas a los mexicanos y a los latinos que nos están haciendo favor de vernos? Claro, yo creo que en general nosotros como latinoamericanos y como mexicanos también, yo siento que nuestra cultura está mucho más cerca de Oriente que de Occidente. Sí es cierto que nuestras artes escénicas pues están basadas en Occidente, ¿no? Y tienen como toda esta escuela, pero creo que sin duda mucho del carácter, mucho de los mitos, de las historias, de las leyendas que tenemos, tienen mucho más que ver con Oriente. ¿Qué nos tiene que enseñar? Híjole, yo creo que hay diferentes tipos de enseñanzas. Primero, como público, creo que nos alimenta de una manera estética, nos alimenta de una manera en contar historias que son de la humanidad, que no solo son ajenas a esa cultura. Como actores, como disciplina artística, es que me parece súper importante que no hay una división en Oriente, ¿no? Con la danza, con el teatro, con la música. O sea, no es que seamos disciplinas diferentes y cada quien se ocupe de lo suyo, sino que un hecho escénico tiene que ver con la danza, con el teatro, con el canto, con el vestuario, con las máscaras. O sea, esto es un todo. Y creo que eso también es algo que de pronto como occidente o como artistas escénicos que estamos buscando siempre estar innovando, también de pronto lo olvidamos. Entonces siempre creo que es necesario como regresar a la raíz. Y quizá no es nuestra raíz, pero nos enseña también y de alguna manera también nos hace voltear a ver nuestras raíces, ¿no? Creo que es por ahí, por lo que a mí me conecta mucho, pues. Sin duda, fíjate que estoy acordándome de producciones del teatro, ahora sí que de alguna manera vinculadas con Japón, y me viene Madame Butterfly Claro. y señor Butterfly, ¿no? Las dos. Y por ejemplo la televisión, recuerdo una novela que se quiso hacer, bueno, se hizo, que fue El pecado de Yuki, donde en el Ajusco disfrazaron todo para que pareciera un pueblo allá en Japón. Pero realmente son pocas las cosas que nosotros en México estamos, pues de alguna manera vinculados con lo japonés, ¿no? Como tratando de respetar su esencia, ¿no? Claro, no, pero además creo que es algo que está cada vez más en boga, porque por ejemplo tenemos todo lo que tiene que ver con la manga, con el Claro. cómic, ¿no? Esta efervescencia que hay también, ay no recuerdo el nombre, pero como toda esta vestimenta, toda esta cosa de los jóvenes, nos platicaba un maestro de arte marcial, es que los chicos llegan a la escuela diciendo, es que yo quiero pelear como Goku, ¿no? Quizá estoy diciendo una caricatura vieja, pero me refiero a todo este arte, de alguna manera nos ha influenciado muchísimo y ahí está presente. No, y te voy a decir, tienes razón, porque por ejemplo, ya si nos vamos a lo que es la fantasía o este tipo de historietas, la manga ha por mucho superado en algunos aspectos incluso a la historieta, ya no solo la mexicana, sino la norteamericana, Exacto. Marvel o DC, Exacto. por la manera que está presentando. Si por ejemplo vemos también lo que se ha hecho en el cine, pues de alguna manera la forma como han tomado lo que es el karate o las artes marciales como disciplina, que lo han llevado que a los Tortugas Ninja, que a múltiples escenas, Tom Cruise, no, muy Samurai, etcétera. Hollywood, Entonces yo creo que etcétera, han sí. tomado muchos aspectos interesantes, aunque creo que todavía no se le ha dado la justa dimensión a los japoneses, ¿no? Como que nos hemos ido más por el show Claro. que por el fondo, ¿no? Pues es que yo creo que... Perdóname, Sí, se me sí. olvidaba en el cine, salvo las Kurosawa. maravillas que hemos visto de
de sueños, ¿cómo se llama? De sueños, sí, sí. la película de sueños, que además es muy importante. Kurosawa. No, Kurosawa es anterior, pero tú dices otro, porque el de sueños es otro, ¿no? Ay, no, Murakami es escritor, no, perdón. No, ese es el de... Sí, no. No, ahorita se me fue. Bueno, de sueños, bueno, que es pero sí. Hay varios. Pero estamos, Sueños, claro, ese es un director muy importante, sí, pero también Kurosawa tenemos, Kurosawa, exacto, sí. Kurosawa que tiene pues ahí muchas cosas y que justo Akira Kurosawa tiene sí, bueno, alguna de sus películas que se llama Pisarle la cola al tigre, que es además preciosa, está basada en una obra de Kyogen, que a su vez está basada en una obra de No. Entonces, claro, o sea, es que yo creo que hay tantas influencias que de pronto no sabemos o no tenemos idea. Porque, por ejemplo, también todo lo que viene del cómic viene desde el Kyogen, ¿no? No es cierto, perdón, desde el Kabuki. Entonces, el No empieza con esta tradición, con esta ritualidad, con esta belleza, ¿no? Con este mundo entre la fantasía, no entre la fantasía, entre los muertos y los vivos, que es súper bello. Y luego el kabuki, que viene a romper todo eso cuando los comerciantes ya están en la clase poderosa y entonces quieren que las historias sean mucho más cercanas a ellos, pues entonces viene el kabuki, que entonces ya es maquillaje, el kabuki y el murraku, maquillaje, colores, etcétera. Entonces el cómic nace desde eso. Entonces, claro, o sea, está lleno de referencias antiguas que no conocemos, ¿no? Que nos fascinan y de pronto está bien padre saber de dónde viene. Fíjate que ahorita que estás diciendo eso, también me acuerdo mucho una serie que nos mostraba esto, por increíble que parezca, que eran los Power Rangers, ¿no? Claro, sí. Que también, ojo, si nos vamos un poco más atrás, encontramos Ultraman, Ultra Semen, Goldar y todos esos, pero ya traían lo que eran las escenas de las máscaras de teatro, etc. Que hay muchos dicen que es influencia china, es otra influencia japonés, pero al final es influencia oriental. Digo, no estamos aquí para definir realmente de las raíces, pero sí, ya venía desde allá. Y entonces tú me estás comentando que eso es lo que conocemos aquí en México. Y te pregunto, platícanos del teatro, de los aspectos del teatro. Pues ahora, o sea, esta serie de encuentros sobre todo están en el teatro No. Pasamos un poco por todos porque es importante darle una visión general de las artes escénicas japonesas y por eso es que tenemos varias actividades. Nuestra primera actividad tiene que ver con las conferencias virtuales sobre el teatro tradicional de Japón, donde nos hablan de No y Kyogen, Kabuki Bunraku y todo el teatro, danza y títeres regionales que no son tan conocidos, pero que también son patrimonio regional y mundial. Entonces, este es como la apertura de todos estos talleres, que es para todo público y que además justo el objetivo es que conozcamos todas estas referencias de las que estamos hablando. Es con un investigador colombiano súper interesante, Mauricio Martínez, que además fue condecorado por el ministro de Japón el año pasado por todo su trabajo de investigación. Entonces, con esto abrimos. Pero te decía que nos concentramos mucho más en el teatro No, en estas historias que tienen que ver con la vida, ¿no? Con lo que pasa en este mundo terrenal y lo que pasa en el mundo de los muertos. El teatro No tiene una cosa muy, muy, muy bella, que justo por eso usan máscaras. Ahí lo estamos viendo. Ahí vamos a ver. Este es justo el primer taller que tenemos y esta es la máscara tradicional japonesa, ¿no? De esta mujer que además yo creo que es de las máscaras más conocidas, ¿no? que tenemos. Y justo el teatro No habla de estas historias en donde un viajero, es muy bonito porque la estructura casi siempre es la misma, es un viajero que va en el camino, que te va contando cómo está viajando, que va contando lo que está sucediendo y de pronto llega al lugar y se encuentra a alguien y entonces ese alguien le dice, hola, yo no sé nada, pero te voy a contar esta historia. Le empieza a contar una historia, aparentemente no sabía nada, pero se sabe todo. El viajero sigue, entra al pueblo y en el pueblo se encuentra alguien más y le dice, me acabo de encontrar a la señora o al señor de tal. Y le dice la gente del pueblo, dice, qué raro, no, eso que dices no puede ser porque ese señor o esa señora se murió hace tanto tiempo. Y entonces descubren que luego este personaje aparece, ya sea
en diferentes historias puede ser un guerrero, puede ser una mujer que se volvió loca, puede ser un alma atormentada que está buscando liberarse, ¿no? Y entonces aparecen con estas máscaras. Y justo hay un pasillo donde se levanta una cortina y viene el personaje enmascarado al mundo de los vivos. Y entonces es esta historia, ¿no? Es una historia muy simple, de alguna manera, pero que también tiene mucho que ver con Ahí lo estamos viendo. el sentido, exacto, el sentido del budismo, del shintoísmo, ¿no? De esta enseñanza y la belleza de cómo esta alma está buscando una salida a algo. Justo esta foto es la foto de la obra Río Sumira. Este es un personaje maravilloso y esta obra la estamos trabajando justamente, ya se tradujo al español. La Alejandra Castro, que es una dramaturga mexicana, trabajó conjunto con Richard Emmer esta obra para traducirla al español y Richard Emmer hacer toda esta adaptación de la música y de la danza. Y justo este es el objetivo final, ¿no? Nos estamos yendo hasta allá, pero este es el objetivo final de este encuentro de teatro, ¿no? Perdón, ¿es el guiñol que decías? Este es Bunraku. Estos títeres son títeres, ellos dicen títeres gigantes, títeres como de 1.5 metros, donde lo manejan entre 2 o 3 personas. Y bueno, pues todo, tú sabes que el arte japonés tiene todo esto tan exquisito que tiene que ver con la gente que hace las pelucas, que hace el vestuario, que hace el mecanismo, ¿no? Y obviamente quienes lo manejan, que quienes lo manejan es el único, el que maneja la cabeza es el único que puede verse a la cara. Y esta es otra fotografía de otro de los talleres que vamos a tener. Va a ser un taller presencial con el maestro Hideta Kitazawa. Y esta máscara es preciosa, es una máscara de un anciano. Existen 2 ancianos, uno blanco y uno negro. Y solo se bailan en rituales especiales donde es o año nuevo o un cambio muy importante. Y son, 2 ancianos. Y esta es la única máscara articulada que tienen en Japón. Esto es una máscara del Kyogen, no es del teatro, no, pero es muy interesante por todo lo que implica la ritualidad y el personaje en sí, y esto que te digo que es la única máscara articulada. Y este es un taller presencial que va a estar en la Ciudad de México del 6 al 17 de noviembre, 2 semanas intensivas para estar trabajando con la máscara, desde crearla, tallarla, pintarla y llegar a esta preciosura de máscara. Sí, por favor, a producción, si podemos regresar a la presentación de los eventos, por favor, nada más para ver. Sí, para no perdernos, ¿verdad? Sí, eso es lo que estamos viendo. Es que hay muchísimas, o sea, en realidad es solamente nuestro primer taller, que es las conferencias virtuales que empiezan hoy, 19 de septiembre, y van a estar martes y jueves de 6 a 8 de la noche en horario México, de 19 de septiembre al 26 de octubre. Se pueden tomar 12 conferencias virtuales con todo eso de lo que hablamos, o se pueden tomar por módulos. Y ese es nuestro investigador, Mauricio Martínez, el colombiano. El colombiano, el que te mencionaba, que recibió esta condecoración por el ministro de Japón. Ese es nuestro primer taller. Después, en octubre, está el maestro Katsura Kan con danza Buto y con teatro no. Es muy interesante porque nos vamos de lo muy tradicional hasta este rompimiento que hace la danza Buto, que busca tu propia danza. Jessica, para la gente que nos está viendo y para que no se nos espanten, ¿qué tanto implica el estudio de esto, el conocer Japón, el conocer las tradiciones, o de alguna manera ustedes también van a permitirnos presentarnos el Japón desde el principio en forma introductoria? No, claro. Justo este es el objetivo de estos talleres. O sea, Mauricio Martínez, claro, tiene una investigación muy amplia, pero lo que queremos es que sea para todo mundo, así, a manera de charla, ¿no? Decir, esto empezó el no, así se fue convirtiendo, así entró el Kyogen. O sea, es de verdad, para toda la gente que tiene ese interés o estas ganas de conocer un poco más, es totalmente abierto para cualquier tipo de público. Incluso el maestro Katsura Kan, que es esta danza Buto y teatro no, él justo tiene esta intención de que sea para todo público. Es decir, no necesitas ser artista escénico, no necesitas ser bailarín, no necesitas nada de eso. Lo único que tienes que tener son estas ganas de descubrir cuál es tu danza interior. Lo dicen muy bello, ellos dicen que la danza Buto es la danza de la sombra,
porque baila no tu mano o no tu cabeza, no, sino justo el espacio que hay entre ellas, y es conocer cuál es la emoción que habita en ti para convertirlo en tu propia danza. Es decir, que cada uno de nosotros podríamos tener una danza. Jessica, ahorita mencionaste algo importante, el budismo. ¿Qué tanto se refleja el budismo en las tradiciones teatrales o en las artes escénicas en Japón? Híjole, ahora ya creo que hay muchas otras ¿no? religiones, pero al menos te puedo decir que en el No, que es lo que yo más conozco, es muy evidente, ¿no? O sea, todas son historias en donde, por ejemplo, ¿no? aparece una mujer que está que vive sola en una choza y llegan unos sacerdotes, o sea, literal unos sacerdotes, ¿no? Budistas. Llegan a visitarla y entonces ella no quiere que entren, le dicen que es muy tarde, que por favor los deje, entonces ella termina aceptando, empieza a platicar sobre su vida, es muy bonito porque dice, sobre lo que ha sido la rueda de su vida mientras está hilando. Lo menciono porque en el budismo es muy importante, ¿no? Toda esta rueda de la vida, toda esta serie de acciones que nos llevan a repetir la misma equivocación o que tienes que renacer para salir de ella. Y entonces de pronto se empieza a hacer noche, ella dice, bueno, tengo que ir por leña, se va y antes de irse dice, pero tengan mucho cuidado, no pueden entrar en mi habitación. Y es muy lindo porque ahí entra una parte de Kyogen donde uno de los servidores que van con los sacerdotes dice, ay, ¿por qué será que no me deja pasar, ¿no? Que tiene escondido. Entonces va, abre su habitación y entonces ve que está llena de cadáveres. Entonces ella es un demonio de los mitos japoneses donde ella reaparece y justo los sacerdotes empiezan con los malas a hacer estos, digámosle, rosarios budistas, ayudar a liberar su alma. Entonces, esta es una historia donde es muy claro porque están todos los elementos, pero en realidad muchas de las historias tienen que ver con esto, tienen que ver con la decisión de liberar su alma, de perdonar, de perdonarse, de reencontrarse. Entonces, es muy claro, ¿no? Su religión es muy clara en eso. Y hay que recordar que justo el teatro No lo toman los samuráis porque no todos los samuráis eran como solamente ejército, ¿no? También había una élite muy intelectual y lo toman justo como para decir, este poder no es solo el ejército. Hay una visión y una necesidad de un pueblo con mucha más, con una fe verdadera. Entonces ahí está, o sea, de que está, es innegable. Ahora te pregunto, de lo que vamos a ver en estas clases, en estas charlas, ¿qué tanto es místico? Ya no digo religioso, claro. Místico. Porque una cosa es religioso y otra cosa distinta es el mito, es la creencia, el misticismo de los hechos y de las acciones y de las obras que se presentan. Claro, mira, otra vez me desvío un poco del asunto porque te decía, el primer taller es este taller de conferencias, ¿no? Donde entendemos evidentemente cómo la religión y cómo todas estas creencias van concatenándose para tener esta visión general. Después viene el No y el Buto con el maestro Katsura Kan, donde claro que hay una cosa, o sea, yo creo que el Buto lo tiene en sí mismo, donde hay una cosa de encontrarse a sí mismo y en ese sentido entra esto místico, ¿no? Después viene el maestro Richard Emmert y el maestro Hidetaka Kitazawa, que Richard Emmert se va a enfocar solamente en el teatro No y Hidetaka Kitazawa solamente en las máscaras. Es muy curioso porque yo creo que para nosotros siempre es muy interesante entender de dónde viene, cómo nace, cuál es ese misticismo. Creo que a nosotros como mexicanos siempre nos llama mucho. Entonces, creo que hay una serie de cosas que están ahí que yo no sé si afortunada o desafortunadamente, pero que creo que los japoneses no son tan fáciles como de soltarlo, ¿no? O sea, creo que esta cultura ha sido muy celosa de sus propias tradiciones y que también creo que gracias a eso se siguen fomentando de esa manera. Entonces, sí puedo adelantar que en este sentido, con los talleres con Richard Emmert, que van a ser, esos sí son más especializados, ¿no? Para artistas escénicos, para bailarines, que eso es literal así,
nos vamos a parar y se camina así y el abanico se mueve así. Ahí tenemos al maestro Richard Emmer, que además tiene un trabajo muy interesante en diversas partes del mundo. Acaba de estrenar una Medea en Londres en teatro, ¿no? O sea, justo esta transformación, ¿no? De lo tradicional a lo contemporáneo, digamos, o a este tema contemporáneo. Y Richard sí tiene esta cosa de verdaderamente que tú entiendas como artista escénico cuál es la importancia. Yo creo que ahí el misticismo, ¿dónde entra? En ti como artista escénico, en decir, a ver, ¿esto qué me enseña a mí? O sea, esta quietud, esta paz, porque claro, el no tiene justo toda esta tranquilidad, toda esta aparente calma que no tiene el kyogen, ¿no? Que no tiene el kabuki, que no es como esta cosa quizá de pronto mucho más cercana a lo latino, ¿no? Que puede ser como esta explosión de color o de emoción. Entonces yo creo que en ese sentido la parte mística tiene que ver con las enseñanzas como la meditación, ¿no? Como la meditación en la que tú vas entendiendo, aprendiendo en el sentido de estar en el presente, en esa quietud. Creo que eso sería lo que puedo deducir un poco sobre esto. Oye, es que hay nada más por curiosidad, ¿de dónde viene el amor por Japón? Uy. ¿De dónde viene el amor por estas manifestaciones artísticas? Pues creo que no especialmente es Japón. En este momento de la vida es Japón. Hace 12 años era Bali y sigue siendo Bali. En realidad mi amor tiene que ver con las máscaras del mundo y con las máscaras de estas grandes tradiciones que nos enseñan cosas. Y que de pronto, a mí me pasó estando en Bali, yo estuve en Bali estudiando máscara y en Java, y entonces que de pronto yo decía, a ver, esta cosa que me maravilla y que en realidad creo que nos maravilla a todo el mundo cuando tú lo ves con esos vestuarios y con esta belleza, ¿cómo te hace de pronto decir, esto me maravilla, pero volteo a mi país y digo, en México tenemos una cantidad de máscaras, sobre todo, maravillosas, y que cuentan una historia y que tienen que ver con un pasado nuestro, con un pasado de pueblos originarios, que creo que en ese sentido México lo hemos dejado en esta belleza que tiene el folclore, en esta belleza que tienen las danzas, pero que también son personajes que cuentan historias. Entonces, el amor me viene desde las máscaras y de tratar de descubrir en todas esas tradiciones qué nos puede enseñar para regresar a nuestras máscaras originarias. Ahora, en tu caso, tú que tienes la oportunidad de conocer Japón, conocer otras culturas, lo que vas a presentarnos en México, ¿alguna vez has pensado hacer un collage entre los artes de allá con las artes de aquí? Justo ese es el objetivo a largo plazo. Richard Emmer vino el primer año que vino fue 2017 con una compañía que se llama Teatro del Mundo. Yo ahí me enteré, me uní. Entonces 2017, 2018, 2019 fueron residencias de Richard Emmer en las que estuvimos trabajando con un grupo de artistas escénicos y con esta obra de Río Sumida. Vino pandemia, se acabó todo y ahora justo la idea es que regrese para seguir trabajando específicamente para presentar esta obra de Río Sumida. ¿Cuál es el objetivo? Que en todos estos años se esté trabajando sobre esa disciplina para que 2024, 2025 podemos presentar esta obra, pero en 2025 empecemos como artistas escénicos a hacer un intercambio de. Entonces, ¿cuál es la idea a largo plazo? Es este demonio japonés o esta mujer japonesa que tiene esta historia se encuentra con una máscara de mujer mexicana que tiene esta otra historia. Y se encuentran en un diálogo para saber qué tienen en común, de qué se pueden hablar, en qué creen, ¿no? Así como los demonios japoneses tienen esta necesidad de liberación, o hay unos que tienen esta cosa de ser el mal, el mal encarnado, pues están nuestros demonios mexicanos, ¿no? Están nuestros demonios de la Costa Negra, que son estas almas que vienen a recordarle a nuestra tercera raíz, aquí seguimos viviendo y estamos con ustedes, con nuestros vivos, ¿no? Entonces, pues sí, justo ese es el objetivo a largo plazo, pero creo que para lograr esos objetivos, por eso es importante de verdad echarse un clavado y decir, a ver, ¿no? Vamos a aprender más sobre estas máscaras. Jessica, ¿cómo ha sido la respuesta del público mexicano? Pues mira, yo creo que en realidad muy buena.
ahora que estamos con estos talleres con el maestro Mauricio, ahorita tenemos 20 personas que están inscritas. Entonces, nosotros esperaríamos que fueran más, pero también de pronto creo que en nuestro aborigen de cosas resulta de pronto muy complicado por los horarios, pero la respuesta ha sido muy buena. O sea, nosotros cada que llegamos a un lugar para hablar o por ejemplo cuando se presentó Richard Emer en estas clases o conferencias donde hacía una demostración del trabajo, la verdad es que a la gente le interesa mucho. ¿Sabes qué pasa? Que de pronto la gente espera otro tipo, no sé si justo el bunraku o el kyogen, que tienen mucho más esta vida, entonces de pronto les interesa mucho y de pronto también hay gente como que le parece algo muy lejano. Por eso era importante hacer esta serie de talleres con Mauricio para que tengamos como más herramientas para decir, ¿no? Esto viene de tal, esto viene de tal. Entonces ha sido muy buena y de pronto también ha sido como extraña, ¿no? Como esta extrañeza de, pero esto, ¿qué me dice de mí? ¿No? Jessica, pero yo lo que sí veo es un gran desconocimiento del público mexicano, en general de latino, por este tipo, ya sea que sea, valga por complicaciones de lengua, de tradiciones, de conceptos, lo que quieras, pero no fluye. ¿Ustedes nunca han pensado hacer cápsulas mediáticas para de alguna forma empezar a inducir a la gente que se vaya metiendo en esto? Pues justo ese es uno de los objetivos que queremos ahorita con estas conferencias. Lo ideal hubiera sido hacerlas antes, pero la vida no nos dio. Pero no es, o sea, la verdad es que este es el primer año que invitamos a Mauricio Martínez, pero la idea es que este proyecto siga el año que entra y lo que te decía, ¿no? Estrenemos en 2024 y en 2025 podamos tener otras cosas. Entonces, justo yo creo que la tarea, este es el inicio y la tarea ahora es encontrar estas pequeñas cápsulas, pequeña información que dices, claro, ¿no? Que te empieza a llenar de curiosidad por conocer un poco más. Ahora, dentro de todo esto, platícanos un poquito, ¿cuántas personas están metidas en la organización? Pues ha habido, primero Florencia Sandoval y Renata Bimer fueron las primeras que trajeron a Richard, ¿no? Que se les ocurrió que querían hacer un taller. Después me uní yo y a partir de los años 17, 18 y 19, 18 y 19 lo hicimos juntas y este año, más bien yo con Florencia nos lanzamos solas a esta locura. Y entonces tenemos este año el apoyo del Sistema de Apoyos para la Creación y Proyectos Culturales, que eso nos ha permitido traer a los maestros para pagar su viaje y sus honorarios, ¿no? Que eso es, ya sabes que es muy importante. Y también tenemos un apoyo de Fundación Toshiba. Entonces, la verdad es que la gestión ha sido así. O sea, de decir, hay esto, vamos a meterlo. Afortunadamente funcionó. Entonces, hay otras compañías que están apoyando en difusión, como Aquí Compañía, que están apoyando en, Toshiba, ¿no? La Fundación Toshiba, que también está apoyándonos para traer al maestro Hidetaki Tazawa. Pero, pues, gestión Tusitalas, que es una compañía de teatro que justo tiene este encuentro entre las máscaras mexicanas y las máscaras de otros países. Florecer, que es una asociación que trabaja sobre todo con el movimiento con los niños de la comunidad de Ocuilan, y Teatro del Mundo, que fue el primer gestor de este proyecto y que ahora estamos justo gracias a su ACE recibiendo el apoyo de Toshiba. Oye, una preguntota de lo que voy a hacer, pero antes de hacerte la pregunta, sí, mejor te la voy a hacer y regresamos del corte. Okay. Tengo una pregunta básica. En un momento dado, para la gente que nos está viendo y todo, va a decir, tengo inquietud de ir porque no estoy tan profundizado en el tema, etcétera. O sea, van a haber 1000 temores. Ajá. Quiero que les digas por qué sí deben de ir contigo. ¿Por qué deben de ir a este evento y sobre todo difundirlo con sus amistades? No me respondas ahora, hacemos una pequeña pausa y volvemos. Son aprendizajes bien dichos. Sin embargo, en la quinta dimensión, en estos tiempos de ascensión planetaria, que vuelvo a repetir, es la oportunidad de aprender desde el amor, ya no desde el dolor. Encontrar esas ganas, esa motivación que te lleva a realmente a escuchar tu voz interior. Y para ello, mi querida Esther, ¿qué tenemos aquí? Vamos a hacer una sanación en grupo. ¿Qué les parece? Vamos. Visualízate, querido y querida.
donde te encuentras sentada en esa silla es un coach visual y por qué te interesa a ti el que tú tengas este conocimiento. Querida Ainhoa, buenísima tu cápsula, la verdad, con mucho contenido y sobre todo con mucha información que puede ayudar a todos nuestros amigos y amigas. Eventos muy importantes que creo que los que participamos nos sentimos muy complacidos de que así haya sido. Uno de ellos fue en noviembre del año pasado y fue justamente por lo del INE no se toca. Y luego se repite este fenómeno de que congrega a la sociedad civil y estuvimos en el mes de febrero para que pues, defender a la Suprema Corte. Imagínense con esta embestida que ha hecho en contra de los poderes de la Unión. La posición de la sociedad civil. Y es esta sociedad civil que le empieza a dar forma a un grupo de organismos, de organizaciones. Se crea también el Foro Internacional, el Foro Social, en el marco justamente en el que se da el Foro Económico Mundial. Empieza a tener fuerza y empieza a notarse en el mundo que el peso de la sociedad civil cuando se organiza, cuando no tiene el movimiento como líder o un liderazgo provocado por un partido político. ¡Wow! Regresamos, amigos, de tus propias palabras. ¿Por qué la gente que está en sus casas tranquilamente, que no tiene o tiene inquietudes del tema, ¿por qué tienen que ir? ¿Por qué tienen que ir? Bueno, yo creo, a mí lo que me pasa cuando veo estas cosas es que me fascinan, ¿no? Claro, eso no tendrían que ir porque los fascine como a mí, sino porque verdaderamente creo que son estas cosas de las que uno, al ir entendiéndolas, se va enamorando, no solo de lo que ve, sino de quienes lo hacen. Y sí les puedo asegurar que todo este trabajo de talleres, de talleres que se están trayendo, tienen que ver con la gente que es verdaderamente un especialista en ello y que ha bebido desde el origen, ¿no? Es decir, también hay un puente entre el occidental, por supuesto. Mauricio Martínez, como decíamos, es colombiano, pero justo es esta cosa de entenderlo desde nuestra visión y desde ahí poder acceder a esa información. Desde algo muy simple, ¿no? Muy sencillo, como una charla, como maravillarse de algo, como verlo, el ejemplo en un video, como ver el ejemplo en una máscara. Entonces, creo que justo todos esos exponentes que vienen de primera mano de esta información, como Richard Emer, que estuvo 34 años enseñando teatro, ¿no?, en una de las universidades más importantes, que además lo que a mí me parece muy interesante es que no piensen que solo se queda ahí en la tradición, como en lo lejano. No. Tiene que ver con cómo ese lenguaje nos puede seguir diciendo cosas ahora. Y por el otro lado, las máscaras, que yo creo que en general a todo el mundo las máscaras nos pueden fascinar, ¿no? Toda esa belleza, todo ese misticismo, todo ese mundo que está ahí atrás, es pues eso, un mundo a descubrir, un mundo si quieres, solo desde la talla, desde el momento de sentarte a concentrarte en crear algo, yo creo que ya es en sí una riqueza. Entonces, eso pues está llevado de la mano por maestros muy interesantes que vienen desde la tradición, ¿no? Desde que lo han aprendido directamente, que tienen este puente con lo occidental y que además simplemente en el hecho de poder ir desmenuzando con tus propios medios qué está pasando en esa escena o cómo lo miras, ya te da una riqueza mucho mayor de simplemente saber disfrutarlo, ¿no?, de una manera diferente. Tú que estuviste en Bali, tú que estuviste en otros lugares distintos de lo que es el turismo clásico. Claro, sí. Primer lugar, ¿cómo te decían allá, Jessica, o cómo te lo decían? Primero me decían Jessie Cha.
Jessica. Porque la C se pronuncia como che. Y entonces, de hecho, en mi Facebook lo tengo como Jessica con K, porque así me podían decir Jessica. Ok. Sí. Pero de alguna manera llegas a una mentalidad completamente distinta. Sí. Tuviste que aprender a desaprender todo lo que traías para poder insertarte. ¿Qué tan difícil fue para ti? Ay, los primeros meses me la pasé muy mal, tengo que decir. ¿Hablabas japonés o qué? No. ¿Inglés o qué primero era? en Bali. En Bali, no, yo estuve primero en Indonesia y yo no hablaba nada de... No, en Japón te defines con el inglés. Digamos que lo más duro fue la primera vez que estuve en Bali. Si hablo de eso, lo más duro era que yo no hablaba bahasa Indonesia, tenía algunas clases con lo básico y que efectivamente era como eso, un mundo totalmente distinto. Y tuvieron que pasar como 3 meses y me dio dengue hemorrágico y llegué al hospital. Y después de llegar al hospital y de pelearme con decir, ay, es que la comida, o ay, es que las moscas, o sea, estas tonterías que finalmente son tonterías, porque si lo ves más allá de tus narices, resulta que hay un mundo por descubrir. Justo después de eso hubo como, wow, ¿no? O sea, es un poco como vencerse, ¿no? Como después de esa muralla de vencerla, decir, eso no es lo más importante, y entonces descubres un mundo. Y pues yo ahí, así, en la vida, así, ¿Cómo llegaste a platicando Bali? con la gente. Tomé una beca que se llama Dharma Siswa, que la ofrece el gobierno de Indonesia, que de hecho sigue activa, y que con eso tú puedes estudiar danza, fotografía, escultura, o sea, en general artes, fotografía también. Entonces, así llegué a Bali, estuve 1 año y medio primero, estaba entre Java y Bali, y después regresé y luego regresé otra vez. Entonces, la primera vez así llegué, por esa beca. Ahora una preguntota. ¿Cómo te fuiste de aquí a allá? ¿Fuiste a Los Ángeles? ¿De Los Ángeles volaste a...? De Los Ángeles a Hong Kong, me parece, y de Hong Kong ya directo a Yakarta. Yakarta. Wow. O sea, nuevamente con tu limitado... No, el inglés no era tan limitado, lo que era muy limitado era mi bajasa. Te voy a decir una cosa, hay gente que acaba de ir a Japón, me dicen es que es muy difícil que te hablen en inglés porque no lo saben. O sea, ¿sí? No te creas que es en las películas que todos hablan inglés, no, allá llegas y de repente es un conflicto enorme porque es otro mundo, ¿no? Sí, y tratar de es otro expresarte mundo. señales, no siempre te entienden y no siempre entiendes, ¿no? Es lenguaje corporal. Sí, claro. Ahora, dentro de lo que viviste allá en Bali, lo que viste en Indonesia, lo que has vivido en Japón, ¿qué tan complicado fue para ti no perder tus tradiciones mexicanas? Ay, no, yo creo que justo es lo contrario. O sea, yo creo que justo cuando estás allá, como que te atesoras más como mexicano. O sea, yo creo que, o al menos eso a mí me pasó. Fíjate que yo sí era mucho de ir a todo. O sea, yo en Bali, por ejemplo, tenía mi motito. Lo digo porque es como lo más rural, digamos, no en el mal sentido, pero que así, motito, y cada noche había una ceremonia y yo iba a todas las ceremonias para aprender, ¿no? En Japón es diferente porque no es que tú llegues y trates de encontrar un maestro, o sea, tienes que ya llevar como una guía, una recomendación de con quién vas a llegar a estudiar, ¿no? En Bali, claro, yo tengo mi maestro, el maestro Jimat, Made Jimat, que tiene una escuela, o sea, las circunstancias son diferentes. Y entonces, a lo que voy es que yo me trataba verdaderamente de hacer parte de las tradiciones de ahí. Me acuerdo mucho que un día ellos tienen 3 templos en cada comunidad y entonces vas al templo y una de las cosas que haces es que estás en el piso, ¿no? De pronto viene el sacerdote, te da agua, ¿no? Te da arroz, te lo comes, etcétera. Y entonces me acuerdo que el agua, ¿no? Te la pones en la cara y yo traía maquillaje. Y entonces me hago así y se me queda el maquillaje y se empiezan a reír las chavas de mí, pues estábamos todas juntas, así de jajaja, ¿no? Pues porque tiene que ver con una costumbre, es muy tonto lo que estoy diciendo, pero tiene que ver con una costumbre que no es parte de lo tuyo. No han de haber dicho, ¿y esa mapache de dónde salió, no? No, bueno, pero además de verdad Pandita, la pandita. No, son de una belleza, ¿no? Y entonces, claro,
yo estaba muy cerca de las tradiciones, no porque me fuera a ser hinduista, ¿no? Ni musulmán, ¿no? En Java era el musulmán. O sea, no porque quisiera hacerlo, sino porque a partir de entenderlo, puedes entender qué pasa con su cultura y qué pasa con sus artes, porque están muy vivas y muy relacionadas, como en México en realidad, ¿no? Ajá. Nuestras artes tradicionales tienen mucho que ver con la religión. Entonces, era bellísimo, pero eso creo que hacía que yo como que me atesorara más y recordara más mis propias tradiciones. Ahora, dentro de esto, ¿qué le dirías a los chavillos, a los jovencitas que tienen esta ilusión por lo que tú se lo estás platicando y se enamoraron de eso? O simplemente porque ya la traen con tanto manga, dicen quiero ser parte del manga. ¿Qué les dirías para que ellos sigan sus sueños? Que creo que creo que a veces uno imagina un mundo o una idea y que en el camino te das cuenta que es mucho más bello que eso y que es mucho más enriquecedor y que efectivamente, ¿no? Yo sé que está muy, muy dicho, pero que pues no es llegar ahí, sino es lo que vas descubriendo en el camino y que eso no hay nada que te lo quite. No tiene que ver con el dinero, no hay nada que te quite esa alegría que te da ver a un niñito de otra cultura cuidar a otro niñito y cómo le ponen algo al árbol para agradecerle. O sea, no te lo quita nadie. Entonces creo que es eso, o sea, es simplemente ni siquiera pensarlo, ¿no? Es como solo hacerlo. Y creo que ahora justo la juventud tiene que ver con eso, o sea, con hacer. De pronto no sabes para qué, pero llega un momento que dices, claro, fue para tanto, fue para esto. Entonces eso, pues no dejar de imaginarlo y de hacerlo. Y eso. Qué padre, ¿no? Qué bueno que lo estás diciendo. Otra de las cosas, estás allá, vas a las obras de arte, a las obras de teatro, a las expresiones artísticas y todo. Además de esto, ¿con qué te quedas de las expresiones artísticas que hay en Bali, en Indonesia y en Japón? En Java también, híjole, En Java. ¿qué me queda? Yo creo que justo, quizá de pronto me entra esta cosa que, lo que decíamos al principio, que no hay una diferencia entre el teatro, en la danza, la música, ¿no? Pero creo que cualquiera que sea la expresión, cuando es viva, cuando es honesta y cuando la persona que lo está haciendo de verdad con todo su ser y se está partiendo ahí el ser, es cuando, aunque no lo entiendas, algo te pasa. Y entonces, o sea, creo que es eso, creo que la enseñanza es que si decides hacer algo, lo tienes que hacer con toda la capacidad que tienes. Quizá no te alcance para ciertas cosas, tu capacidad, tu cuerpo, tu edad, no lo sé, pero hay otras cosas que descubres y que ahí van a estar. Entonces, sí, eso, creo que eso. Oye, nada más también para los caballeros que nos están viendo, ¿qué tan diferente es el teatro entre las mujeres y los hombres? Pues, fíjate que, por ejemplo, no, en el teatro no, por ejemplo, las mujeres no participaban. Ahora ya, obviamente participan y claro, cada vez tienen más apertura, pero tampoco hay muchas mujeres que bailen como un chité, que es el personaje que usa la máscara, ¿no? Tampoco hay tantas. Es chistoso porque en Java, por ejemplo, las bailarinas de máscara de topeng, le dicen ellos, eran mujeres. O sea, las que seguían vivas, que murieron hasta pasen como 6 años, eran mujeres y con una fortaleza. Y en Bali, o sea, a lo que voy es, si hay una cosa de que hay cosas que no pueden hacer las mujeres, hay cosas que no pueden hacer los hombres también. O sea, no es prohibitivo que solo el hombre lo puede hacer, no. Hay danzas o hay cosas que no pueden bailar los hombres. Y en Bali, ¿no? En Bali las máscaras en general son bailadas por los hombres, pero las mujeres también quieren participar, sí, claro. O sea, es que creo que tiene que ver con algo mucho más profundo que es esta energía masculina y la energía femenina. O sea, no es solo un tema de género, ¿no? Tiene un tema de creencias. Claro, no puede dejar de permearse ahí el asunto. Estuvimos en Michoacán en diciembre del 2021 haciendo una investigación sobre la danza de los viejos.
Y era muy chistoso porque esta danza de los viejos que todos conocemos, ¿no? La danza de los viejos alegres, que además tiene muchas maneras de bailarse en diferentes comunidades. Pero, por ejemplo, había una comunidad en donde las mujeres no bailaban. O sea, no se pueden poner una máscara por nada del mundo. Y claro, están ahí acompañando con sus hijos preciosas, pero no bailan. Y había otras comunidades en donde las mujeres se ponían la máscara de los viejos y bailaban. Y había personas de los propios danzantes que decían, pero es que yo no sé por qué está bailando. O sea, de verdad había, por eso te digo que es muy difícil de pronto, o sea, sí tiene que ver una creencia y una razón más allá del género, y por otro lado no deja de permearse esta cuestión social de la costumbre de las mujeres no acceden a eso. O sea, es un tema, es todo un tema, creo. Y yo recuerdo que, ahí sí, recuérdame un poquito, Valgas. Había un teatro en específico que no había mujeres y todos lo hacían los hombres. Bueno, varios en realidad. ¿En cuáles? En Shakespeare, o sea, el teatro isabelino no participan mujeres. En el no participan mujeres. Te decía que eres un arte de samuráis, ¿no? Nada más son eso. No, hay varios. Sí, es que es algo que me llamó la atención porque dicen, oye, y es que la participación de las mujeres, no, espérate, es que en por algunas cuestiones culturales, etcétera, no participan. Exacto. Esto no quiere decir, yo creo, que no participen o sea, pensemos que no tiene que ver solo con el hecho teatral, sino con todo lo que lo alimenta. Y las mujeres, pues claro que han tenido una participación muy importante siempre, solo que no hay. Y por supuesto, cada vez hemos tenido más espacio para estar ahí, de tal manera que ya no es prohibitivo, ¿no? Sí, fíjate, también me platicaban algo que nosotros vemos como la geisha, como la manifestación cultural, como una cuestión, como diríamos, de lujuria o prohibida o provocativa. No, la geisha es otra cosa, es una institución completamente distinta y y ojalá luego tengamos oportunidad de platicar de ello, pero nada más para que se den cuenta que hay veces que nosotros como occidentales o como de plano desconocedores inventamos más mitos de los que son manifestaciones culturales que no tienen a veces nada que ver con lo que decimos, ¿no? Exacto, sí, y creo que tiene que ver con esta cosa que nos gusta, ¿no? De llenar de misticismo, y creo que es muy importante, por supuesto, ¿no? Nos da un carácter, pero que, claro, conociéndolo, de dónde viene y sabiendo cuál es la razón real, al contrario, nos hace admirar mucho más. No, y además, tiene que ver con que a veces somos habladores y tratamos, por no quedarnos callados, decimos cualquier tipo de estupidez, pero bueno. Jessica, te agradezco mucho que hayas estado aquí. Y rápidamente, antes de irnos, en tus propias palabras, ¿quién eres, Jessica? Yo soy una enamorada de las máscaras. Y pues eso, incansable por seguirlas buscando y seguir encontrando caminos para llegar a nuestro México. Oye, ¿y el trato con las mujeres, con los hombres y con las mujeres fue muy distinto? En Java sí. O sea, era durísimo porque los hombres, o sea, te saludas así y a veces así y ni siquiera me tocaban, ¿no? Era así como, yo me acuerdo que los primeros meses era así de, alguien abráceme, por favor. Sí. Perfecto. Muchísimas gracias, Jessica. Y sobre todo, gracias a ustedes que nos han seguido. Esto ha sido un programa en sus propias palabras con Jessica Gámez. Hasta la próxima. Hasta pronto.